Hola, mi nombre es Joan Fernando Acevedo Pinzón. Antes de iniciar con el contenido de este video, quiero saludar a todas las personas que van a llegar a ver este video. Espero que les sirva demasiado y resuelva muchas inquietudes sobre las acciones populares. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, vinculada a la clase 1210 de Acciones Constitucionales, dirigida por el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. Hoy les hablaré sobre los factores, características, generalidades que involucran todas las acciones constitucionales. Bueno, para entrar en materia, las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, para hacer cesar el peligro, las amenazas, la vulneración o agravio de los derechos e intereses colectivos, o restituir a su estado anterior como fuere posible. Los principales elementos definitorios de su naturaleza jurídica se resumen de la siguiente manera. Es una expresión concreta de derecho de acción, es decir, le permite a los titulares solicitar ante un juez competente que mediante una orden judicial provenga una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos vulnerados o cese la amenaza de ello. La siguiente es la acción popular de carácter principal o, autonomía, la cual implica que que no depende de la inexistencia de otras acciones para solicitar la protección del derecho o el interés vulnerado. Muy diferente, por ejemplo, a la acción de tutela que es inminente residual. Es preventiva porque procede incluso cuando el derecho o interés colectivo no ha sido vulnerado ni se concluye que esté amenazado y que es necesario evitar un daño contingente o hacer cesar un peligro. Lo anterior, pese a que las acciones u omisiones sean remotas, ya que lo determinante es que sus efectos persistan frente a la amenaza o puesta en peligro. Es eventualmente restitutiva porque el juez de la acción popular puede ordenar que las cosas vuelvan a su estado anterior, de la manera de que sea posible, lo cual significa que hará carencia de objeto si ha cesado la vulneración o la amenaza del derecho colectivo. Por el contrario, procederá que este mecanismo de protección, aunque el hecho generador sea anterior y ya se haya consumado, así la violación de la amenaza o puesta en peligro del derecho o interés colectivo persiste, sea actual o inminente, o imprescriptible, inalienable, como ocurre en la conservación del patrimonio cultural. La vulneración o la amenaza debe ser real, inminente y concreta, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado. La amenaza y la vulneración deben de ser denunciadas, deben de ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas, actuales, de la manera tal que en realidad sea percibida la potencialidad de la violación del derecho colectivo o la verificación del mismo. También podemos observar que es indemnizante, es decir, que aquellos casos en los cuales se ha probado el daño a un derecho o a un interés colectivo, el juez podrá condenar pago de los perjuicios.
en favor a la entidad pública no culpable que tenga entre sus funciones la vigilancia, la protección del derecho o el interés colectivo vulnerado, el artículo 33 de la Ley 472 habla y nos ilustra sobre la prueba de la vulneración o amenaza que está a cargo del actor popular. Esto implica el principio de la carga de la prueba que tiene el demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, éste no pudiere asimilar, podemos ver que el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir las diferencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo con mérito, en las que deben quedar plenamente demostradas todas las acciones u omisiones demandadas que pueden evidenciar. Asimismo, de acuerdo a las características, el juez de la acción popular decide el asunto, entre otros. Bajo los siguientes parámetros tiene en cuenta los principios consagrados en las normas constitucionales, convencionales o legales que expresan los valores superiores, o bien como la norma programática o directriz que orienta la función pública y administrativa. Uno de los pilares fundamentales es constatar la efectividad de la vulneración o agravio o el daño contingente o la amenaza de varios derechos o intereses colectivos invocados de oficio que se encuentren vulnerados en riesgo. La otra característica es identificar la acción o omisión de las autoridades públicas o de los particulares que causen la violación o amenaza, definidos de los supuestos fácticos y jurídicos. En la sentencia se ordenan las medidas pertinentes, oportunas, procedentes, conforme a lo indicado en el artículo 34 de la Ley 472. También podemos observar que el juez de la acción popular no puede declarar la nulidad de los actos administrativos causantes de la amenaza o violación de los derechos e intereses colectivos, aun si se trata de hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 1437. La protección de los derechos e intereses colectivos en Colombia ha existido desde el ordenamiento jurídico, desde la Constitución Política de 1991 y de la Ley 472 de 1998. Así, durante la vigencia de la Constitución de 1886 fueron expedidas diferentes disposiciones en defensa de los derechos e intereses colectivos como para exponerse. Estos derechos colectivos los expone los artículos 1005, 1006, 1007, 2358, 2359 y 2360 del Código Civil colombiano. En cuanto a los medios de protección del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, es importante señalar que antes de la expedición de la Ley 472 del 1998, su protección se podía hacer efectiva a través del trámite judicial previsto en el Código de Procedimiento Civil. En efecto, aunque el numeral número 7 del artículo 435 disponía que se tramitaban en única instancia mediante un proceso verbal sumario. Las acciones populares que tratan del artículo 2359 del Código Civil y el decreto 3466 de 1986
El concepto de patrimonio cultural sumergido fue desarrollado inicialmente en el proyecto de la Convención Europea de la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido, en el cual se hizo referencia a todos los restos, objetos, rastros de existencia humana ubicados totalmente o parcialmente en el mar. Podemos observar que el Consejo de Estado ha indicado que el patrimonio público cobija la totalidad de los bienes y derechos y obligaciones que son propiedad del Estado y que se emplean en cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo.